¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 2 minutos. Estamos empezando una semana muy importante con mucha actividad acá en la Cámara de Diputados. Esto es orden del día. ¿Por qué? Porque hay 3 sesiones convocadas. Una que convoca el oficialismo para reiterar los temas que no se pudieron tratar la semana pasada. Otra convocatoria de encuentro federal, el bloque de Pichetto, para tratar la asignación de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia, y otra para discutir esencialidad educativa y presupuesto para la educación y para las universidades, específicamente en una semana donde comienzan los paros de docentes y no docentes, que está citada por la Unión Cívica Radical. Es un poco complejo, 3 sesiones por una semana, habrá que ver si se concretan o no las 3, si hay 2 el miércoles y 1 el jueves. Bueno, estoy con mis compañeras para el detalle, el desglose de todo lo que va a pasar. Primero, Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana y una semana cargadísima, Sí. Pato. Bien lo dijiste, 3 sesiones pedidas, todavía no están convocadas oficialmente, pero sí pedidas. Y la última novedad la tuvimos el día viernes con esta convocatoria de la UCR, bastante sorpresiva. Sí. Si bien es un tema que ya el bloque venía presionando, pero en definitiva, no sé si recuerdan que la vez que había pedido la UCR sesión por ese tema, luego la terminan bajando. El tema termina quedando en stand-by y piden finalmente una nueva para el mismo miércoles, en el que se va a tratar toda la agenda que había quedado pendiente de la semana pasada. Vamos a ver qué pasa con esa convocatoria del radicalismo, que es para las 14 horas, mientras que la del oficialismo es para las 11. Nadie cree que vaya a terminar a las 14, por eso hicieron la salvedad de que se realice en todo caso cuando termine la sesión del oficialismo. Y como bien dijiste, el jueves estamos a las puertas de la posibilidad de una derrota para el gobierno. Media derrota porque después faltaría el Senado, pero la oposición te diría que tiene los votos para rechazar el DNU que asignó 100.000 millones de pesos a la CIDE. Y ella, trabajando desde temprano, es María Caferata. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Bien. Hola, Caro. María, te pregunto, digo, en todo esto, el bloque más importante, el más numeroso, es el bloque de Unión por la Patria, que preside Germán Martínez. Hay 3 sesiones convocadas, ninguna por Unión por la Patria. ¿Qué va a hacer en cada caso Unión por la Patria? Bueno, no la convocó Unión por la Patria, pero yo te diría, Pato, que la del DNU de los 100.000 millones de pesos para la CIDE... Le cae muy bien. Le cae muy bien y era algo por lo que estaba trabajando el propio peronismo. Recordemos, el peronismo quiere voltear los 2 decretos, quiere voltear vinculados a la inteligencia, ¿no? No solamente los 100.000 millones, sino también el que tiene que ver con toda la reestructuración de la ex-AFI, que lo convirtió en la CIDE. Hubo una decisión y que tuvo el visto bueno de Unión por la Patria de que estuviera encabezado por sectores que no son peronistas o no son kirchneristas, al menos de todas maneras, que es decir, que sea la coalición cívica, Encuentro Federal y un sector del radicalismo, y en todo caso Unión por la Patria se sumaría. Y una cosa más para agregar en esta guerra de sesiones que vamos a tener esta semana. Hay que sumarle, aparte, que el jueves tal vez se convoca en el Senado una sesión vinculada al tema de jubilaciones. Si el jueves se convoca una sesión en el Senado, que sería por el incremento del 8,1% para la jubilación mínima, que ya tuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, tenés que el jueves va a ser un día de duros golpes para el oficialismo, porque vas a tener de un lado de pasos perdidos la Cámara de Diputados volteando el DNU de los 100.000 millones para los fondos reservados de la CIDE, porque la realidad es que hasta el propio oficialismo te reconoce que ese número ya está. Es muy difícil disputarlo. Y del otro lado de pasos perdidos, en el Senado es muy probable que Unión por la Patria, con algunos sectores del radicalismo, termine sancionando el aumento de las jubilaciones, y sancionándolo porque no recibiría modificaciones de la Cámara de Diputados, que era lo que estaba negociando el gobierno nacional. Así que a prestar mucha atención a lo que pasa el jueves. Otro dato del sábado, y vamos con el clima enseguida, es que la verdad en el oficialismo, contestes de esto que estaba pasando, se habían multiplicado los intentos de diálogo con lo que es, si querés, el oficialismo amigable, viendo de cauterizar alguna herida, porque si no la cuestión puede ser como muy complicada. Es otro tema del que hablamos enseguida, pero antes, el clima. Sigue el frío en la ciudad de Buenos Aires. Pronóstico entonces para los próximos días. Recordamos, ahí lo tenemos. Lo bueno es el sol, por lo menos en la jornada de hoy y de mañana.
La mínima 7 grados, te digo que fue menor incluso hoy a la mañana temprano, era de 4 grados, 3 y pico la térmica. Mañana mejora la máxima, 18 grados, mínima 9. Lo mismo el miércoles, máxima 18, mínima 10 con algunas nubes, algo de nubosidad. Y recordamos el tema de que indican la posibilidad de lluvias para el próximo fin de semana. Bueno, tengo la palabra de un diputado del PRO para dentro de un ratito, pero antes consulto. Digo, ¿habrá alguna herramienta por parte del Ejecutivo, por parte del oficialismo, para que las consecuencias sean menos duras? Yo Buena tengo pregunta. que hubo indicios de diálogo, pero no tengo resultados. A te digo, ver, ¿no? una vez que los diputados presentan un pedido de sesión con 10 firmas, el presidente no tiene otra opción que convocarla, ¿no? En el caso de diputados, en el Senado, la vicepresidenta tiene un poco más de margen para evadir ese tipo de cuestiones. En diputados, Martín Menem está obligado a convocar a la sesión que pidieron para el día jueves. Me dicen que por el momento no está habiendo movimientos para neutralizar esa sesión. De alguna manera saben o entienden que el número ya está dado para que el DNU sufra un revés en diputados, así que no hay demasiado que hacer, ¿no? El oficialismo, no sé si la palabra es resignado, pero de alguna manera entiende que hay una mayoría opositora importante para rechazar este decreto, Pato. Y te hago una pregunta, María, y voy a la nota, o una consulta para las dos. La gran agenda de la semana pasada pasaba básicamente por Venezuela, pasaba incluso por lo que sucedía con Alberto Fernández. Digo, que se haga esta semana. El tema de las visitas de parte del oficialismo Ezeiza, Venezuela y Alberto Fernández. ¿Eso cómo va a cuajar? A ver. ¿Va a entrar en alguna o, como en su momento dijo Pichetto, no queremos participar de un debate muy agrietado? Lo conversamos un poco el viernes. La Sí. situación de este problema de que una sesión... Ahora tenemos 2 sesiones Sí, convocadas por el eso. miércoles, ¿no? Pero suponete que fuera solamente una el miércoles y después el jueves y termine conversando para patear para más adelante, la del radicalismo, la del presupuesto universitario. Nos seguimos encontrando en la situación de que puede durar 24 horas esa sesión. Claro. Y la del jueves se va a terminar superponiendo, porque no se terminó de resolver institucionalmente todas las discusiones que se estaban dando. Porque todavía la respuesta que se le tiene que dar a los 6 diputados de la Libertad Avanza que fueron al penal de Ezeiza a entrevistarse con muchos represores condenados por delitos de lesa humanidad, se tiene que resolver. Sí, la semana pasada se conversó y es probable que no se avance necesariamente con una comisión investigadora, sino más con que se trata el tema en la Comisión de Peticiones y Reglamento que lidera Silvia Los Penato. Se va a buscar plantear el tema en el recinto, van a haber cuestiones de privilegio, van a haber cuestiones de privilegio por la denuncia contra Alberto Fernández, van a haber cuestiones de privilegio por la Venezuela. En ese sentido estamos igual que la semana pasada. Sí, no, digo respecto a las visitas, el tema es que incluso dentro del propio oficialismo el tema no está saldado porque apareció Lemoine con duras críticas, por ejemplo, para Villarruel también, por ese tema, jueves o viernes fue también. Y Rocío Bonacci, que también. es una de las que formó parte de la comitiva oficial, cruzando muy fuertemente también a sus propios compañeros de bloque, el rol de Lourdes Arrieta con una denuncia penal también para que se investigue cómo es que se organizó esa visita, las discusiones que están habiendo en torno a si Patricia Burrich lo autorizó o no lo terminó de autorizar, y otros chats que se filtraron y también. un cruce muy duro el fin de semana Con Pagano. entre Marcela Pagano y la diputada Lemoine. También. Sí. Bueno, nada para aburrirse. Vamos con el primer testimonio, un hombre del PRO, el partido que encabeza Mauricio Macri, un hombre de Río Negro, Capozzi, que decía lo siguiente, a ver. Y la verdad, la primera es un sentimiento, una sensación de dolor inmenso. Creo que la ciudadanía, la sociedad toda nos debe mirar con... Si antes estaba enojada, ahora debe estar un poco más. Hemos tenido muy pocas sesiones, esta es la segunda que se cae. Y escuché o leí también el comunicado del bloque de Hacemos Coalición Federal diciendo que ellos no querían sumarse a una discusión de los extremos, cuando, bueno, precisamente si hay extremos y ellos se consideran que transitan el medio, bueno, que hubiese un poquito más de calma, de sensatez y darle a la sociedad, sobre todo el miércoles que teníamos a las Madres del Dolor, y se iban a tratar 2 leyes
verdaderamente muy, muy importantes, como era el ADN genérico, no solo reservado para delitos de carácter sexual, sino hoy, hace ya más de 140 años, que en el mundo se utilizan las huellas digitales para identificar personas. Entonces ahora pensar que es una invasión, el buscar con un hisopado un ADN, no creo que lo sea, y esto era un avance sumamente importante, lo mismo que el decomiso y el control de armas, y una cuestión ideológica que siempre esperamos esa reacción del lado de la izquierda, o de ese grupo de 5 o 6 diputados, o de Unión por la Patria, pero no lo esperábamos de radicales, no lo esperábamos del Frente de Coalición, y tampoco de algunos mismos diputados de La Libertad Avanza, que estuvieran ausentes, ¿no? Tal vez con el temor de que se abordara el tema con las cuestiones de privilegio, que iban a ser más de 5 horas, el tema de la visita esta que hicieron a la cárcel de Ezeiza, ¿no? Bueno, 11 de la mañana con 14 minutos antes de María Caferata. Tengo una consulta. ¿Están más o menos los horarios definidos, Ramos, para miércoles y jueves? Sí, el miércoles las 2 sesiones que hay pedidas son una para las 11, que es la del oficialismo con el temario pendiente, más un proyecto que vamos a desarrollar sobre esencialidad educativa. 14 horas o en su defecto cuando termine la anterior, la del radicalismo. Y la del jueves a las 11 horas, si no me equivoco, ¿no? La del DNU. Bueno, María Caferata, ¿de qué hablamos, por favor? Vamos a hablar de uno de los proyectos que se iba a tratar de la semana pasada, porque, recordándolo, ¿no? Esto, la sesión que vamos a tener el miércoles, convocada por el oficialismo y el PRO, se intentó hacer la semana pasada y termina cayendo por falta de quórum. Uno tenía que ver con el registro de las armas de fuego, ¿no? Había 2 proyectos corazón de todo el temario, que son un total de 14 iniciativas. 2 eran proyectos securitarios, uno tenía que ver con el Registro Nacional de Datos Genéticos y el otro tiene que ver con el proyecto de prórroga para registrar las armas de fuego. Y la verdad es que con la incorporación de la esencialidad educativa es muy probable que la sesión termine girando en torno fundamentalmente a esa iniciativa que genera rechazo de algunos sectores de la oposición. En el caso de la entrega voluntaria de armas, Pato, está más que nada allanada el camino. Es un proyecto muy sencillo que lo que hace es habilitar el registro de la tenencia o el repuesto de las armas por 360 días en la MAC. Es para todas las armas de fuego de uso civil que no tienen registración o que se volvieron irregulares esas mismas registraciones. Vamos a la próxima placa. También sostiene que si vos tenés un arma de fuego y no estás registrado como legítimo usuario, cuando vos iniciás el proceso, se inicia en simultáneo un trámite para la solicitud de este arma de fuego. Y lo que es lo más importante, lo que te va a motivar a vos a que quieras ir a registrar este arma de fuego. No encuentro el physique du rol de la persona que puede decir entrego mi arma, la verdad. Porque te exime de sanción penal, ¿no? Es decir, es como es un blanqueo de armas, básicamente, que vos te dicen... Lo que queremos es que haya un registro muy claro. Si vos hasta ahora no la registraste correctamente, podés hacerlo y no va a haber sanción penal por haber estado con tenencia de un arma que estaba en condiciones irregulares. O sea, no la entrego, la registro acá. La paso a tener en blanco. No, claro. Igual también la vas a entregar. Ahora te explico por qué. No hay sanción penal a menos que se lo haya imputado. Es decir, Pato, si a vos te encuentran con un arma de fuego que no está registrado y te inicia una causa penal, no puedes ir después a la a pedir que te la registren para zafar. Tiene que ser por motus propio de manera anticipada. Pero no solamente eso, sino que también la entregas al arma. Vamos a la próxima placa. Y si hay impedimentos técnicos cuando se hace un análisis, se la va a retener, es decir, no te la entregas. Hay un registro y hay un análisis a ver en qué condiciones está funcionando esa arma de fuego. Y la EMAC debe informar sobre los peligros del arma de fuego, ¿no? Se hace cierta instancia de capacitaciones. Son proyectos que se repiten muchas veces año a año con diferentes formatos. Sí, todos los gobiernos lo hacen. Exactamente. Sí. Y vamos a la última para plantearte un poco cómo está el escenario. Va a extender el programa de entrega voluntaria hasta el 2027 y tiene el acompañamiento de la Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical. Entonces era Hacemos Coalición Federal, hoy Encuentro Federal y la Coalición Cívica.
A ver, cuando se lleve a cabo la sesión del miércoles van a haber temas que van a ser más conflictivos que otros. Este no va a ser uno de esos. Lo que pasa es que ya no podemos decir, como la semana pasada, que iba a ser una sesión orientada a las cuestiones de privilegio. No, si claro. bien van a ser uno de los focos nuevamente, porque de vuelta no se resolvió la cuestión de fondo institucional respecto a qué se hacen con todos estos temas políticos, que la verdad es que gran parte de los sectores va a buscar especular con los mismos. El tema de la esencialidad educativa va a ser complicado. Hay de parte al menos de Unión por la Patria y algunos sectores de la izquierda que generan cierta resistencia. Hay algunos sectores del radicalismo, incluso más alineados con la postura de Facundo Manes, que no estaban muy cómodos con este proyecto. Claro. Se sostiene que hubo una negociación también, ¿no?, para la interna, puertas adentro, en la Unión Cívica Radical, para convocar a la sesión el mismo día vinculada al presupuesto universitario, que tenga que ver con calmar algunas ansiedades e incomodidades adentro del propio bloque radical. Pero bueno, armas de fuego no va a ser el motivo de conflicto. Sí. En el caso de que vuelva a haber quórum, que creemos que va a haber esta vez quórum. Bueno, una consulta para ambas. Dicen que, bueno, vamos a mejorar un ratito la cámara y el micrófono de María, pero no importa, lo empezamos a hablar con Caro Ramos y el tema es el siguiente. Si uno mira lo que está pasando hoy, vos ves que el bloque más importante, que es el de Unión por la Patria, está abatido, golpeado, desorientado, pero me parece que medianamente unidos, no creo que haya decisiones. Pero pues vos mirás, digo, en el radicalismo hay un gran debate en el radicalismo sobre qué hacer con la esencialidad y qué hacer con el presupuesto educativo, y recién contaba justamente María lo que está pasando con la gente vinculada a Facundo Manes. Sí. El PRO, me parece que el PRO hoy, digo, no está en su peor momento, me parece, pero digo, ¿qué es lo que uno tiene que imaginar en la Libertad Avanza? La Libertad Avanza, la verdad, son divisiones muy importantes, ¿no? Digo, ya en su momento quedó afuera Sago, Sago reclamaba un interbloque que nunca se terminó concretando, hay mucha disidencia, digo, ¿eso repercutirá de alguna manera en alguna de las sesiones o no? Bueno, a ver, sí, son divisiones demasiado importantes para un bloque tan pequeño. Exactamente. ¿No? Eso es lo que llama un poco la atención. Y te agrego, Pato, un dato más. El día jueves hay una convocatoria por parte de Silvia Lospenato, de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, para canalizar el tema de la visita de Ezeiza, ¿no? Hay proyectos... Eso en comisión todavía. Exacto. Hay proyectos que tienen giro a la Comisión de Peticiones y se van a abordar el día jueves. Y es de alguna manera también un modo de descomprimir. Lospenato lo había ofrecido en la última reunión de la labor parlamentaria para que el tema no estallase en la sesión. Así que ahí también vamos a ver cómo seguramente se profundice aún más la interna que viene registrando estos cruces de los que venimos hablando, ¿no? Y amenazas por parte de algunas diputadas de romper el bloque, como el caso de Bonacci, que públicamente dijo que analizaba irse del bloque. Así que yo creo que la Libertad Avanza atraviesa un momento complicado. Hiciste un pantallazo por los otros bloques. Creo que Unión por la Patria... el caso de Alberto Fernández claramente impacta, ¿no?, al interior del bloque. Lo vimos la semana pasada con la presentación de este proyecto de repudio. En la UCR también hay divisiones y yo tengo la misma información que María. La sesión que piden para tratar el tema universitario es de alguna manera una respuesta al tema esencialidad educativa. ¿Por qué? Porque hay diputados de la UCR que no están tan conformes con votar la esencialidad educativa si no les incluyen además el tema universitario, ¿no?, que tiene un impacto muy fuerte en lo que es el sector de evolución radical. Perdóname, ahí lo que pasa con la cuestión presupuesto universitario es que después de la gran marcha del 23 de abril, lo que se consiguió fueron recursos para el funcionamiento de las universidades, para que compremos detergente y trapos de piso. Pero el tema es que todo lo que tiene que ver con el salario del docente y el no docente está absolutamente postergado. De hecho, bueno, hoy hay una medida de fuerza. El tema salarial es uno de los más urgentes. ¿Qué es lo que dicen cerca de Martín Menem? En 2 meses vamos a estar discutiendo el presupuesto. Esto no tiene demasiado sentido porque cuando se discuta el presupuesto vamos a discutir el financiamiento de las universidades. Esa es un poco la respuesta por parte del oficialismo. Y te concluyo con el PRO, que de alguna manera el PRO está metiendo su propia agenda, ¿no? El tema de la esencialidad educativa es un proyecto impulsado por Finocchiaro, por Vidal, por Ritondo,
Cerca de Menem dicen, queremos darle una ley al PRO, queremos llegar bien al presupuesto y estos son gestos que vamos concediendo, ¿no? María, te pregunto, bueno, yo lo que decía era, todo esto que está pasando en los bloques, ¿puede terminar repercutiendo en algún voto? Porque van a ser votaciones finas en temas muy sensibles, digo, el tema del DNU de inteligencia, lo que tiene que ver con la agenda del oficialismo, o por ahora, bueno, discuto mucho, me mato adentro, pero hay conducta de bloque y cuando es el momento de votar, voto como corresponde. La única votación fina, tal vez, que no tenga que ver con iniciativas, era en su momento la conformación de la comisión investigadora para los 6 diputados que fueron al penal de Seiza. Porque lo impulsaba Unión por la Patria, tenía el respaldo de la izquierda y tal vez de algunos sectores sueltos del radicalismo, pero estábamos todos un poco pendientes a ver qué hacían algunos dirigentes de la Libertad Avanza. Recordemos que la propia Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, que habían formado parte de esa comitiva, defendieron la necesidad de conformar esa comisión. Sí. Hubo otras declaraciones de dirigentes como Carlos de Alessandro o el propio Oscar Sao, que decían que sí, si se llegaba a plantear el recinto lo iban a plantear, cuando en simultáneo sabemos que Martín Menem estaba trabajando para contener todo este escándalo y que no se volcara en la conformación de una comisión especial, ¿no? Fue parte de toda la discusión que se da en labor parlamentaria y en una reunión informal que tiene el día anterior con los sectores aliados para evitar que Unión por la Patria logre aprobar esa comisión investigadora. En principio todo parece más encapsulado con la comisión de peticiones. De vuelta, hay que ver cómo avanza porque día a día nos vamos enterando de nuevas novedades. Esto es tanto para el caso de la denuncia contra Alberto Fernández como el caso de lo que sucedió con esta visita al penal de Seiza. Se van conociendo nuevos chats, se van conociendo que hubo ciertas irregularidades en el ingreso al penal de Seiza en su momento, que no todos terminaron registrados, que aparecen otras personas que no estaban adentro de la comitiva oficial. Todo ese tipo de cuestiones que se van a seguir analizando porque el marco general que le quiere dar Unión por la Patria tiene que ver con que hay una intención específica de algunos sectores de la Libertad Avanza de avanzar con proyectos que permitan o el indulto o la prisión domiciliaria de muchos de los represores condenados. Y de fondo es eso lo que se está discutiendo, aparte, que dicen, ¿no?, que es el de proyecto que entregó Gugliel Minetti. Exactamente, pero que hablan de, bueno, y que cuántas personas más adentro del gobierno nacional estarían de acuerdo. ¿Patricia Bullrich, Luis Pietri estarían de acuerdo? ¿O es solamente, como venía siendo hasta ahora la postura oficial, de 6 diputados sueltos? Bueno, esta hipótesis de 6 diputados sueltos claramente se está poniendo en duda porque van apareciendo nuevas novedades. Un tema, y vamos a ir a la pausa, un tema que me parece que entronca con lo que vos decís que señala el oficialismo, bueno, pero en 2 meses, 1 mes y pico vamos a discutir el presupuesto, porque tan importante como el tema universitario, te diría que socialmente más, es todo lo que tiene que ver con los subsidios al transporte, que no ha habido subsidios al transporte, por eso hay boletos únicos en muchas provincias de 900 y 1.000 pesos, y ahora se termina el subsidio para la provincia de Buenos Aires, y lo que dice la provincia de Buenos Aires es, mirá, voy a esperar el presupuesto porque no tengo recursos para este 2024, y lo mismo pasa con la ciudad de Buenos Aires. Exacto, es un tema muy sensible porque, bueno, ahora hay aumento hoy del 37%, pero a falta de subsidios puede seguir aumentando, y la verdad me parece que hasta que no se discute el presupuesto del año que viene, recursos en el erario público no hay, me parece. Sí, bueno, en Córdoba este sábado llegó a 9.40 el boleto. Este fue un anuncio justamente que se hizo en diputados. El secretario de Transporte, Franco Moyeta, anunció que a partir de septiembre se deja de subsidiar en provincia y en ciudad. No así las líneas interjurisdiccionales, o sea, las que van de uno a otro distrito, esas sí van a seguir subsidiadas, pero no las que con plata de provincia. Exacto, en provincia y ciudad. Esto obviamente no cayó bien en ninguno de los 2 distritos, mucho menos en la ciudad, donde Jorge Macri tiene una disputa abierta por la coparticipación. Porque no le han cumplido todo lo que él esperaba que le iban a cumplir. Muy bien, estamos con Caro Ramos, estamos con María Caferata, esto es Orden del Día, pausa, ya venimos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Muy bien, 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en orden del día. Vamos con un diputado del PRO de la provincia de Tierra del Fuego, el diputado Stefani. Recordamos en la previa de una semana donde puede haber 3 sesiones en la Cámara de Diputados, alguna reunión de comisión importante, también sesión en la Cámara Alta, así que mucha expectativa por lo que puede pasar en esta semana. Ahora el diputado Stefani, a ver. Venimos funcionando muy bien. De entrada dijimos que íbamos a trabajar sin una barrera ideológica, que íbamos a pensar todos sin interesar de qué espacio pertenecíamos en la Argentina, que íbamos a estar cerca de los actores, que son los que tienen el problema, para interpretar cuáles son los problemas y cómo podemos modificar esas leyes. Y eso es lo que estamos haciendo. Fuimos a Mar del Plata, fuimos ahora a la hidrovía Paraná Santa Fe, Paraná Uruguay. Y estamos con un proyecto, yo tengo un proyecto de hace un tiempo interesante, me parece a mí, para la Argentina, que es un segundo registro de buques para recuperar parte de la flota mercante que la Argentina no tiene. La Argentina, a pesar de ser el 8º país en tamaño del mundo, de tener 5.000 kilómetros de litoral marítimo y tener una hidrovía que vincula 5 países y la salida al mar, los últimos kilómetros son argentinos, no tenemos barco. La flota de la barcaza que navega en la hidrovía son paraguayas. 2 temas importantes. El primero, en la Argentina los barcos tienen 40% de impuestos contra 7 de Paraguay. Claro. Y el segundo, claro, en Paraguay se navega un día por un día de descanso y acá un día por 2 de descanso. Sí, claro. La mayoría de los buques de los armadores argentinos han terminado en Paraguay. Paraguay es el 3er país en el mundo con mayor cantidad de barcazas que transportan carga. Bueno, ahí estamos con el testimonio del diputado Stefani. Así que nada, estábamos hablando tanto con Caro Ramos, con María Caferata, de lo que se viene en la semana y de algo que apareció como una posibilidad lógica, pero sin datos suficientes. Algún contacto, generalmente son a cargo del jefe de gabinete, Bornoroni, tratando de establecer algún acuerdo con la oposición dialoguista para ver cómo se manejan con estas 3 convocatorias. La primera, la del gobierno, sí, otra de, recordamos, la Unión Cívica Radical y la otra de Encuentro Federal. Porque, bueno, la verdad, pueden ser resultados en 2 o 3 ocasiones complejos para el gobierno. Exacto. Y te agrego, Pato, otros datos. Mañana en comisiones, porque no solo en el recinto va a haber actividad, sino también en comisiones, 2 temas importantes. Régimen penal juvenil, la baja de edad de imputabilidad se va a seguir analizando en comisiones, en reuniones informativas, lo mismo que ficha limpia, que es este proyecto para que los condenados por delitos de corrupción no puedan presentarse como candidatos. 2 temas importantes que se van a tratar mañana en comisiones también. Una cuestión donde, bueno, la verdad que siempre aparecen un montón de temas que se instalan en la agenda, después se evaporan a la semana siguiente, y tal vez es parte de eso. Pero digo, pensando más en un escenario concreto donde el oficialismo diga, mirá, este es mi corpus de ideas, queremos avanzar con esto. Si la idea es esa, debes establecer, me parece a mí, algún acuerdo medianamente prolongado en el tiempo con Encuentro Federal para poder avanzar, ¿no? Si vos no avanzás en un acuerdo con Encuentro Federal, me parece que es casi todo al ñudo, ¿no? Si no hablás con ellos, sí, si no estableces, porque no te va a alcanzar con los votos de la Libertad Avanza y del PRO a solas, no vas a tener número, ¿no? No, en principio, a ver, es muy reciente lo que pasó la semana pasada con la caída del quórum por responsabilidad de Encuentro Federal. La realidad es que Encuentro Federal es un bloque muy heterogéneo, que una cosa es Miguel Ángel Pichetto, que lo lidera, que tiene un muy buen vínculo con el oficialismo, incluso con Casa Rosada, claro, y que hasta ahora tenía una postura más de acompañar, claro, al gobierno nacional, y otra cosa es algunos de sus integrantes, tal vez como Nicolás Massot o Emilio Monzó, que están más, sí, claro, en declaración de guerra con tal vez el oficialismo. Se va a ir acomodando, queda todavía todo el debate de presupuesto, en lo cual se va a concentrar, sí, gran parte de las negociaciones. En principio se sentó una postura después de varios meses de ir acumulando enojos de, sí, parte de muchos de los integrantes de Encuentro Federal, y el mecanismo que se encontró, entre otros, sí, fue
voltear el quórum la semana pasada y el rechazo del DNU de inteligencia esta semana. Después se seguirá conversando. A ver, el oficialismo sin encuentro federal no puede aprobar sus leyes y todos lo saben. Se irá negociando como sucede siempre con estas cuestiones. Y digamos que uno esto lo ha visto siempre y enseguida viene Ramos con el tema de la esencialidad educativa, que es un bloque como nunca se había visto. Porque acá se han juntado nombres propios de mucho peso, porque está Randazzo, está Margarita Stolbizer, están los socialistas, los que vos mencionabas, Nicolás Massot, Emilio Monzó, está el propio Pichetto. Digo, es un bloque, uno no puede imaginar que Pichetto dice, che, el camino es para allá y que todos acatan, ¿no? Es muy distinto. Y por eso el propio Pichetto termina adoptando la postura de la presión interna que tenía en su propio bloque. Tal vez Pichetto no tenía tanto interés en quitarle el quórum al gobierno nacional y lo termina haciendo por la presión interna. Hay que prestar atención qué pasa con la sesión del rechazo del DNU. Claro. Hay una postura más que nada unánime adentro del bloque para rechazarlo, pero si por ahí Pichetto no acompaña, por ahí se abstiene, no está del todo claro. Claro, Pichetto no firmó en principio el pedido de sesión, pero bueno, yo imagino que si todo su bloque baja al recinto, él seguirá esa misma conducta, ¿no? Sí, tengo un tema pendiente que está vinculado a todo esto, que es la cuestión vinculada con la bicameral de inteligencia, que tampoco está saldado. Pero eso para después. Antes, vamos con lo suyo, por favor, Ramos, y es esencialidad educativa. Sí, Pato, un tema importante que se incorporó a la sesión que pide el oficialismo en conjunto con el PRO para el día miércoles. Esto que es la declaración de la educación como servicio estratégico esencial, que por ahí cuando decimos el título no dice mucho, pero cuando vamos al hueso vemos que es un tema de alto impacto y es una bandera que de alguna manera quiere levantar el PRO en esto de marcar la agenda propia con distintos temas. Lo mismo con ficha limpia. Son temas donde el PRO busca de alguna manera como marcar su identidad y anotarse un puntito, ¿no? Acá También. es cuando empieza Rodríguez Larreta y básicamente el PRO y el macrismo a romper con Alberto Fernández en plena pandemia. Exactamente, cuando estaba la disputa sobre la continuidad de las clases. Exactamente, ahí Larreta, sí, es cierto. Las primeras fotos veíamos fotos juntos, ¿no? Gobierno nacional, provincia y ciudad, eso después se fue de... Que es donde empieza a crecer también los sectores libertarios, que lo cuentan ellos también con las marchas. Exactamente, bien. Este proyecto tiene dictamen favorable en la Comisión de Educación que encabeza Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación durante la gestión macrista, y además de Finocchiaro lo impulsan tanto Cristian Ritondo, que es el jefe de Bloque PRO, como María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense, también muy involucrada con este tema, que la verdad que fue muy discutido en la Comisión de Educación, ya hace rato que tiene dictamen y ahora de alguna manera llega el momento para que pueda ser tratado en el recinto. Vamos a ver detalles de lo que significa declarar a la educación como servicio estratégico esencial y en primer lugar un punto básico, que es que Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires tienen que garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo en los días de paro. Esto para Unión por la Patria y la izquierda, en otras palabras, significa limitar el derecho a huelga. Y vamos a ver por qué, ¿no? Porque en realidad lo que se busca es justamente que las escuelas estén abiertas y que se garantice un piso mínimo de clases, ¿no? Entonces, esto de alguna manera limita la posibilidad de que los docentes y también no docentes puedan realizar medidas de fuerza. O así al menos lo entiende el kirchnerismo y la izquierda, que se oponen a esta ley. También en conjunto, obviamente, con los gremios docentes, ¿no? Que rechazan esta iniciativa. Vamos a la próxima placa. Se establece un sistema de guardias mínimas obligatorias que consiste en varios puntos y el primero es la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades. Esto es de mínima, ¿no? Cualquier colegio, cualquier instituto educativo tiene que estar abierto aunque haya paro, ¿no? Esto como primera medida. Vamos a las otras medidas en la siguiente placa. Servicio de alimentación escolar. Todos sabemos que en las escuelas y últimamente no solamente se imparten clases, sino que también muchas funcionan como comedores, ¿no? Brindan servicios de alimentación escolar, eso también tiene que estar garantizado. Y
en tercer lugar, el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase. ¿Cuántos son la cantidad mínima de días de clase? Para el Consejo Federal de Educación son 190. Estaba mirando que esa cifra al menos se fijó para este año, pero solamente 5 distritos plantearon sus calendarios de modo tal de cumplir con esa obligación. Uno de ellos es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, termina sucediendo que a raíz de las medidas de fuerza no se terminan cumpliendo nunca esos 190 días que de alguna manera se fijan como objetivo. Y acá el tema operativo, ¿no? ¿Cómo se va a implementar esto? Sí. Asistencia mínima del personal directivo, docente y no docente. Y acá viene un punto que me parece que es bastante controvertido, por lo menos, ¿no? A ver. Si hay entre 1 y 2 días continuos o discontinuos de paro, tiene que garantizarse el 30% de la nómina. El dato acá para mí es los días discontinuos, ¿no? Porque quiere decir que si vos haces paro hoy y después lo retomas la semana que viene, se va a contabilizar de igual modo que si lo hicieras hoy y mañana. O sea, es como bastante complejo, ¿no? Pero en definitiva, del total de empleados que vos tengas, directivos, docentes y no docentes, el 30% de esa nómina tiene que estar presente en los días de paro. Y a partir de los 3 días continuos o discontinuos, el total de nómina presente va a tener que ser del 50%. La mitad de la planta va a tener que estar presente si la medida de fuerza se extiende por 3 días o más. Esto te diría es bastante controvertido, bastante polémico y trajo bastante debate. Vamos a la próxima placa. La ausencia del personal docente y no docente que esté afectado a estas guardias mínimas que explicábamos se computará como injustificada. Y por último vamos a ver quiénes firmaron el dictamen, lo cual te da un pantallazo de que este tema tiene chances de ser aprobado el día miércoles. La Libertad Avanza, el PRO, que además encabeza el proyecto, también firmó la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal. Y bueno, también me quedó vieja la placa, ya no es Hacemos, sino que es Encuentro Federal. En disidencia parcial firmó el diputado Brugue de la provincia de Córdoba, pero este tema ya está en condiciones de ser votado el día miércoles. Como decía antes, Unión por la Patria y la Izquierda encabezan el rechazo, pero todo indica que esta iniciativa va a ser aprobada. Por supuesto, luego le quedará el Senado y hay que ver qué opinan las provincias también, ¿no? Vamos a estar atentos a ver qué opinan los ministros de Educación provinciales, si van a adherir a esta ley o no, pero en esto consiste la declaración de la educación como servicio esencial. A ver, 2 temas. Primero, yo recuerdo el debate en tiempos de pandemia, ¿no? Donde el radicalismo, el PRO avanzaba con este tema de abrir las escuelas porque tenían, y creo que los datos eran ciertos, tenían, según ellos, pleno respaldo de la sociedad, que la sociedad encaba, impulsaba el regreso de los alumnos a las escuelas. Y lo otro me parece que es igualar el tema educativo con lo que es la atención hospitalaria. En la atención hospitalaria pasa más o menos lo mismo. Vos podés convocar el personal de salud a un paro, pero los hospitales no cierran. Sí, a veces hay menos gente. Exactamente. La discusión acá, hay un consenso dentro del peronismo, incluso desde el año pasado, que uno de los mayores problemas y reclamos que le hacía la sociedad en el manejo de la gestión de la pandemia tenía que ver con las clases. Y que se tendría que haber encarado de otra manera. Y si te pones a prestar atención, la propia Cristina Fernández de Kirchner en sus apariciones posteriores hace un análisis respecto a incluso las diferencias de algunos dirigentes peronistas que hablan en defensa de la educación pública, pero mandan a todos sus hijos a las escuelas privadas. Perdóname, mucho antes de todo lo que pasa ahora con Fabiola, en el peronismo de Capital, también por esto lo responsabilizaban a Alberto Fernández, un hombre del PJ de la Capital, porque decía que en ese momento de debate su alianza con los dirigentes docentes de Capital había sido absoluta y sin la posibilidad de meter base y decirle, che, esto hay que cambiarlo. También por eso lo responsabilizaban a Alberto. No sé si fue así la negociación, ¿no? Pero bueno. No, había mucha concordancia ideológica en muchos de los sindicatos docentes con el peronismo entonces, que incluso trabajaron juntos en cómo se gestionaba en su momento la pandemia, ¿no? Que recordemos que nadie se entendía mucho cómo se hacía y fue un experimento que se hizo en el momento y se trabajó mucho con los sindicatos también para establecer todo el sistema de educación virtual. Ahora,
Lo que plantea este proyecto es, porque ni siquiera es con una semana de diferencia, ¿no? Vos haces un paro en febrero, haces otro paro en marzo y querés hacer un paro en septiembre y te lo contabilizan como un tercer paro en todo el año y tenés que tener garantizado que el 50% no puede hacer medidas de fuerza. ¿Cómo dialoga eso en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de gran parte de los salarios, de pérdida de poder adquisitivo acumulada de los salarios docentes específicamente hace muchos años, en un contexto que se va a estar recrudeciendo la situación de muchos de los sectores trabajadores? Bueno, a ver, el hecho de que imposibilitarte la única medida de fuerza concreta que vos tenés. Porque para entenderlo, a ver, si vos parás una vez en abril, otra vez en julio, la tercera vez que parás en septiembre, por lo que se explica, vos ya tenés que tener el 50% de los docentes dispuestos. Eso es el significado de continuo o discontinuo, claro. Sí, no te quedas con muchas otras herramientas para hacer público y para presionar por un incremento de los sueldos. Y de vuelta, en un contexto económico muy específico, ¿no? De que se ha visto registrado en la gran parte de los salarios registrados, ni que hablar en los informales, de mucha caída de los diferentes sueldos. Pero que en el caso puntual de los docentes se viene acumulando hace muchos años. Entonces, como dice Caro, depende de las provincias, ¿no? Recordemos que esto lo maneja cada uno de los gobiernos provinciales, pero sí sabemos que ideológicamente hay algunos sectores que van a sumarse automáticamente. La ciudad de Buenos Aires es uno de ellos. Y lo que planteaba en su momento hasta la propia Cristina y muchos, que si querés hay una ventaja residual para aquellos que van a escuelas privadas, porque claramente en la escuela privada se para menos y se para, hay una guardia mínima, ¿no? Entonces eso iba en detrimento de los alumnos de las escuelas públicas. Muy bien, faltan apenas 10 minutos para las 12. Estamos en orden del día. El diputado por la provincia de Neuquén, el diputado Yanca Filo. A ver. Que es fundamental y que la ciudadanía está observando de la política, ¿no? Que son los gastos, 52, 53 millones de dólares cuesta organizar una primaria abierta, simultánea y obligatoria, y luego de 15 años de implementada, creo que la prueba y error marca que hay cuestiones que tienen que ser por lo menos modificadas, ¿no? Nosotros, es como decís vos, pretendíamos que se eliminaran, pero teniendo en cuenta que hay que buscar los acuerdos parlamentarios correspondientes, hay una modificación que nos parece muy interesante, como puede llegar a ser la implementación de la boleta única papel. Eso implicaría, por ejemplo, que se reduciera mucho el costo en lo que es impresión de boletas por cada partido político, que cuando va a una primaria presenta 1, 2 o 3 listas, letra A, letra B, letra C, letra D, inclusive a veces. Eso implica la impresión de millones de boletas que paga hoy el Estado Nacional, con lo cual la boleta única papel sería una gran alternativa para disminuir ese costo. Por otro lado, también, ¿por qué no pensar en poder incorporar este concepto de que cuando se presenta una única lista en una fuerza política en la primaria, automáticamente quede proclamada y no necesariamente ese partido tenga que ir a la primaria? Eso también podría reducir seguramente el costo. Y un elemento que también se está analizando es la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de la elección, que también es un debate, por supuesto, más profundo. Y también un elemento que se va a venir, que consideramos importante, es ficha limpia, ¿no? Luego ahí tendremos que ponernos de acuerdo sobre la posibilidad de ser candidato cuando tenés una sentencia en primera instancia, segunda instancia o una sentencia firme. Lo que sí está claro, y tenemos que descartar de raíz, que una persona que está denunciada por un presunto delito, y esto muchas veces en política se utiliza, lamentablemente lo digo, un partido político para desacreditar a un candidato que quizás tenga posibilidades o candidata que tenga posibilidades, se le hace una denuncia. Nosotros no vemos que eso esté bien, en todo caso, que sea un requisito en lo que sería ficha limpia, con lo cual, en todo caso, podemos analizar las sentencias de primera, segunda instancia o sentencia firme en la ficha limpia, en todo caso, para inhabilitar un posible candidato. Bueno, un tema de la Patagonia, que la verdad, esto me lo decía un amigo especializado en periodismo económico y energético, se pasó prácticamente por alto porque todo está tomado por el tema Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, pero fue la visita que hizo el presidente Milei justamente a la provincia de Neuquén y al sur antes de viajar a Chile. Los que miran en detalle esas cosas dicen, la foto que tiene Milei con los más importantes empresarios petroleros
Es una foto de un enorme significado, están todos muy felices, pulgares para arriba. Tiene que ver esto con lo que está pasando con inversiones en minería a partir de la puesta en marcha de la ley Bases y del RIGI, tiene que ver con los anuncios de las Petronas para la provincia de Río Negro, tiene que ver con Vaca Muerta, pero la verdad el sector empresario dice que estamos a las puertas de lo que puede ser una enorme transformación y todo esto pasó en la provincia de Neuquén y repito, decía este colega, le dimos poca pelota porque estamos tomados por otros temas, pero es raro que haya tanta efusividad por parte de los principales dirigentes empresarios. Bueno, me quedan apenas 2 minutos. Recordamos la síntesis, Ramos, entonces, de los que se viene miércoles y jueves, ¿no? Sí, tenemos en principio 3 sesiones pedidas para el día miércoles 11 horas con el temario pendiente de la semana pasada que incluía 2 proyectos de seguridad. Uno fue el que desarrolló María sobre entrega de armas de fuego, otro sobre ampliación del registro de datos genéticos, más la esencialidad educativa, miércoles a las 11. Luego el mismo miércoles a las 14, o en su defecto cuando termine el anterior, tema financiamiento universitario, pedida por la UCR, y el día jueves, 11 horas, sesión pedida para tratar el DNU que otorgó más fondos reservados al área de inteligencia. María Cafferata, y el jueves también en el Senado se trata jubilaciones, ¿no? Se estaba analizando la posibilidad, hay conversaciones entre el peronismo y cierto sector del radicalismo para plantear el tema y convocar una sesión. Recordemos que la última sesión que hubo en el Senado hubo un acuerdo y se votó incluso que la próxima sesión en la Cámara Alta se tratara el tema de las jubilaciones, así que el Senado, si quiere volver a sesionar alguna vez, sí o sí, tiene que tratar el tema de jubilaciones, y a la expectativa de que si se termina efectivamente sancionando el mismo proyecto que salió en la Cámara de Diputados, bueno, que va a hacer el presidente Javier Milei, hay expectativa de un veto, la discusión es si será un veto total de la ley, y ahí ya hay algunas voces que te piensan a plantear la posibilidad de que no te vete toda la ley, lo que generaría un rechazo automático de gran parte de la oposición, sino esos artículos que estarían en desacuerdo y se estaban ya negociando con el radicalismo incluso, ¿no? Y la idea sería solo dejar el incremento del 8,1% y la actualización por IPC. Veremos. Ahí estamos. Gracias, María Cafferata. Gracias, Caro Ramos. Hasta aquí nosotros, hasta acá llegamos. Por nuestra parte nada más, solo un abrazo muy grande para con nuestro productor, para con Diego Martínez, que anduvo atravesando algún momento en lo personal complicado y acá lo tenemos trabajando. Gracias entonces, hasta mañana, buenos días.